¿Qué ocurriría? Y si entrara a nuestro hogar, a cada uno de nuestros hogares de una forma física, ¿cierto? Como en el tiempo antiguo, ¿qué ocurriría? Si lo hiciéramos pasar, ¿cómo estaría nuestra casa el día de hoy? Si viera todas las conversaciones, todo nuestro diario vivir, ¿cómo nos presentaríamos si Él nos visitara, ¿cierto? De una forma inesperada, así como cuando muchas veces llega una visita que uno no espera. ¿Cómo estaría nuestra casa? Sabemos que la casa a la cual yo estoy refiriéndome en esta mañana es a nuestra casa, a nuestro templo, ¿cierto? ¿Cómo estaría? El Señor me puso una palabra la semana pasada y ha estado redarguyendo en mi corazón. Y justamente nuestro hermano Alejandro la mencionó y nuestra hermana Débora, porque eso es lo que sucede cuando estamos todos en un espíritu. El Espíritu Santo nos habla a todos de la misma forma y en esta mañana quiero volver a mencionar esto. ¿Qué ocurriría si Jesucristo entrara a nuestra casa el día de hoy y viera todas las cosas? Muchas veces el Señor entra y lo ignoramos, ¿cierto? Pero en esta mañana quiero hacerlos profundizar mucho más. ¿Qué ocurriría si Él pasara a nuestra casa y le diría, no sé, quizás a nuestro hermano Oscar, pásame tu celular, dame tu clave? ¿Qué hay ahí? O en cada uno de nuestros teléfonos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en lo privado de nuestro corazón, en lo íntimo? ¿Estaríamos preparados para que nuestro Señor le mostráramos, ¿cierto?, cómo estamos? ¿Nos sentiríamos dignos de recibir esa visita inesperada? Y eso es lo que ocurre, mis hermanos, cuando muchas veces no estamos en esa condición, y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y justamente volviendo a esta imagen, visualización, ¿cierto?, que le estoy haciendo de qué pasaría si entrara nuestro Señor y Él examinara todas nuestras conversaciones en nuestra mesa, cuando compartimos, Señor, ¿cierto?, con nuestra familia. ¿Qué ocurriría, mis hermanos? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Y si el Señor se apoyara en nuestra mesa, ¿cierto?, como cuando entró en el templo, ¿qué sucedería? ¿El Señor se sentaría a nuestra mesa con nosotros? ¿Se sentaría en la mesa en la que estamos compartiendo su palabra? ¿O el celo de su casa la volcaría a esa mesa? ¿Qué ocurriría, mis hermanos? Y por eso esta es la pregunta que como iglesia tenemos que hacernos y nos llevará a experimentar una comunión mucho más aferrada a nuestro Señor. Y como primer punto, vamos a ver qué es la comunión. La comunión es un pacto sostenido por el Espíritu que nos ayuda a perseverar en amor, en los conflictos, en las dificultades y en las diferencias. Como definición, es la participación íntima y compartida en algo, especialmente en la unión espiritual con Dios primeramente y con los otros creyentes que somos todos los que estamos en este día. Comunión es vivir una familia espiritual. Comunión es una conexión con el plan de Dios. Comunión es compartir la cena del Señor. Comunión es orar los unos por los otros. Comunión es el estudio y la enseñanza de la palabra, ¿cierto? Ahora quiero mencionarles lo que creemos que es comunión, pero no lo es. La comunión no es conversar con los hermanos al terminar el servicio, siempre y cuando el Señor esté en medio de la conversación. Comunión no es comer juntos. Vuelvo a mencionar, si el Señor no está en la mesa, en la conversación, no es comunión. Comunión no es estar juntos físicamente, porque yo puedo estar, cierto, al lado de una persona y si no comparto nada, eso no es comunión, hablando de los hermanos. Comunión no es amistad o afinidad. Yo por tener buena relación con varios de ustedes, ¿cierto?, eso no me hace tener comunión con ustedes, sino hasta que yo abro mi boca y hablamos de Jesucristo. Comunión no es servir, ¿sí?, la motivación y el amor correcto, porque el Señor ve nuestro corazón. Muchos en este punto es donde quiero detenerme un segundo, donde podemos reflexionar que muchos hacemos cosas para nuestro Señor, pero ¿qué es lo más importante? El Señor quiere sacrificio, obediencia. El Señor quiere en esta mañana que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento
y poder obrar, pero con la intención en nuestro corazón correcto. Vamos a ir a las Escrituras, mis hermanos. Los invito a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí me quiero detener. Sabemos que este versículo, capítulo, expresa más, pero me quiero detener. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, la iglesia primitiva, la iglesia del avivamiento, la iglesia del Pentecostés. La iglesia de los Hechos sabía muy poco, a diferencia del conocimiento que tenemos hoy, ¿cierto? Pero hacía mucho. Ellos aún no tenían la revelación que vemos en el Nuevo Testamento por medio de por el apóstol Pablo, ¿cierto? Y por todos los otros libros. Y la iglesia de hoy sabe mucho, pero hace poco, hermanos. La primera característica que menciona este versículo dice así: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que significa mantenerse fiel, constantes, comprometidos con las enseñanzas de los apóstoles que recibieron de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y transmitieron a la iglesia primitiva. Aquí quiero detenerme también y hacerle mucho visualizar el contexto. Si nos pusiéramos en el lugar, si pudiéramos haber estado en ese aposento alto, ¿cómo hubiera sido la relación? Porque muchas veces lo leemos, lo entendemos, pero a mí me gusta visualizar las cosas para poder experimentarlos de una forma más real. ¿Qué conversaciones hubieran en esa mesa de los apóstoles, ¿cierto? Con estas personas que estaban ahí aguardando la promesa en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que se les enseñaba? ¿Qué era lo que compartían? ¿Qué conversaciones tendrían? Yo no sé si a alguno de ustedes le hubiera gustado estar y ser partícipe de esa mesa. Ahí estar aguardando. Y aún así con las diferencias, ¿cierto? Porque se habla lo bonito, pero sabemos que ahí habían diferentes personas, diferentes temperamentos que compartían un lugar, la privacidad. Muchas veces a nosotros nos cuesta como convivir con otros por nuestras propias mañas que tenemos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba en esa iglesia? En esa iglesia que estaba ahí a pesar de todas las aflicciones, la persecución también que se había presentado en ese tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué era lo que hablaban? Yo me imagino ellos aún, hermano, no estando todos llenos del Espíritu Santo, estaban en obediencia. Y eso es lo que quiere el Señor hablar en esta mañana, sobre la comunión que tenemos que tener nosotros como la iglesia primitiva. La única forma de lograr la edificación del cuerpo de Cristo es por medio de los dones. Y ese es el propósito de estos. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en 1 Corintios 14, versículo 12. 1 Corintios 14, versículo 12. Dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y luego en 1 Pedro 4, versículo 10 dice... 1 Pedro 4, versículo 10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo hermoso, ¿cierto, mis hermanos? De los dones. Aquí vamos a hablar un poco sobre los dones del Espíritu Santo. Y quiero mencionar como un pasaje muy importante. En Efesios 4, capítulo 4, versículo 8 dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Imagínense lo importante que es para el cuerpo de Cristo que cada uno tenga los dones. Por eso yo quiero saber en esta mañana, ¿cuántos de aquí saben qué dones tienen? ¿Cuántos de los que están aquí levanten su mano si alguien sabe qué dones tiene?
Es por eso que es muy importante, mis hermanos, en esta mañana vamos a ver cuáles son los dones y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre, porque es muy importante saber, porque dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros no identificamos qué dones poseemos cada uno, no podemos edificar la iglesia, hermanos. Así que eso vamos a hablar en esta mañana. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. 1 Corintios 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, vamos con los dones, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones dados por el Espíritu no son para beneficio personal, mis amados, ni para la vanagloria, sino para otros. Es como un árbol, ¿cierto? Hermoso, grande, frondoso, que tiene mucho fruto, pero el árbol no puede disfrutar de sus frutos, ¿cierto? Es otra persona que toma del fruto de ese árbol, y eso es lo que representa los dones del Espíritu Santo de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene que pedirle los dones al Señor. Yo creo que eso es lo más importante, es como el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que anhelar esa llenura espiritual, y lo mismo ocurre con los dones. El Señor dice acá que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Asimismo es con los dones. Nosotros tenemos que anhelarlos, ¿cierto? Pero hay un punto muy importante, que no tenemos que tener un concepto más alto de nosotros mismos, porque aquí, cuando nosotros poseemos muchas veces dones, nosotros decimos, oh, yo tengo un don. Y eso lo usan mis hermanos, porque eso viene de una genética caída del ser humano, de querer ser visto, de querer, mírenme, yo tengo este don. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces el enemigo usa eso para que venga una altivez a nuestro corazón. Pero si sabemos y discernimos y tenemos conocimiento de qué es lo que el Señor quiere, que en este fondo es la edificación de la iglesia, ¿cierto? Como cuerpo de Cristo, es para que no nos vanagloriemos, ¿cierto? Ninguno de nuestros dones y talentos es de lo que podemos gloriarnos, porque la virtud viene de nuestro Señor, ¿cierto? Es una evidencia de la gracia que Él nos ha dado. Y aquí quiero mencionar 3 puntos muy importantes. Los dones se reciben en la intimidad, en la oración, en la comunión primeramente íntima con nuestro Padre. Se descubren en comunidad. Son los propios hermanos de nuestra iglesia quienes nos dicen, o muchas veces los pastores, ¿cierto? Que tienen como el sentido de eso tantos años, es más desarrollado. Dicen, tiene un don de servicio, tiene un don de maestro de la palabra, ¿cierto? Para que lo tengan en consideración, que se descubren en comunidad, en medio de la comunidad, de la comunión que tenemos los unos con los otros, podemos decir en otro, mira, ese hermano tiene ese don. Pero para eso tenemos que conocerlo, ¿cierto? Y el punto número 3, que se manifiestan en la necesidad. Porque muchas veces, por dar un ejemplo, hay una persona, no sé, teniendo necesidad económica o necesidad de alimento, y viene una persona que tiene un don aquí lo mencionamos. Bueno, lo voy a mencionar porque es otro. Pero es como de amor, como que se conmueve, porque no todos quizás deberíamos, pero no todos tenemos como ese sentir de actuar, ¿cierto? En ese punto. Hay otros que tenemos esos otros dones en otros puntos. Entonces, se manifiestan en la necesidad. Y ahí es cuando nosotros en comunidad decimos, mira, ese hermano tiene ese don también. Es un momento de descubrir
qué dones tenemos y poseemos y anhelarlos también para los que no saben qué dones tienen, para que podamos lograr la comunión y la edificación que el Señor anhela de su cuerpo, ¿cierto? Cuando logremos esta madurez en el Espíritu Santo podrá y vendrá poderosamente en medio nuestro, porque somos un cuerpo, ¿cierto? Ese cuerpo de Cristo por el cual el Señor pagó el precio de la cruz. Y por eso es tan importante, mis hermanos, mantenernos en unidad los unos con otros. Yo meditaba en la palabra y se me venía a la mente el apóstol Pablo cuando era Saulo, cuando tuvo ese encuentro, ¿cierto?, con nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: pero Señor, ¿quién eres tú? Yo no te persigo a ti, yo persigo a los otros. Entonces el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso pidámosle al Espíritu Santo en esta mañana, que lo podamos guardar en nuestro corazón, que cuando nosotros hablamos o proferimos palabra en contra de otros, es al cuerpo de Cristo, es a Jesús mismo del que estamos hablando. Cuando yo hablo en lo oculto con otra persona, es a Jesús mismo del que estamos hablando, y eso no lo deja a nuestro hermano fuera, nos deja a nosotros fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la comunión que el Señor quiere para nosotros, ¿cierto? Así que incluso eso es relevante para otras congregaciones, porque el Señor en su misericordia tiene hijos en todos lados. Entonces, por eso tenemos que guardar nuestra boca de proferir palabras también por la iglesia de Jesús, porque es a Jesús del que estamos hablando. Vuelvo a recapacitar, ¿cierto?, a mencionar la escena que les mencioné al principio. ¿Qué haría Jesús si el Señor viniera en este día a nuestra casa? ¿Cómo la pillaría? Desordenada, con cosas tiradas, juguetes tirados, los que tenemos niños, ¿cierto? Es que imagínense esa escena, mis hermanos. Si uno se avergüenza muchas veces cuando un vecino o algún hermano va a visitar inesperadamente, imagínense que nuestro propio Señor Jesucristo vaya a nuestra casa, que somos templo del Espíritu Santo. O sea, ese es el cuidado que tenemos que tener de nuestro espíritu, mis hermanos, de que nuestra casa, en el templo del Espíritu Santo, esté santificada. Y quiero mencionarles en Apocalipsis 3, versículo 20, que cita: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo lo usamos muchas veces para evangelizar, ¿cierto? Para predicar al inconverso, para llevar el mensaje de salvación. Pero ¿cuántas veces lo podemos usar para nosotros mismos? ¿Cierto? No se usa para nosotros mismos como iglesia. ¿Cuántas veces el Señor nos toca la puerta y nos llama y la abrimos? ¿Y está preparada nuestra casa para abrirle al Señor? ¿Cuántas veces el Señor quiere entrar a cenar con nosotros? Y ahí me refiero a cuando el Espíritu Santo nos incomoda en el día a día, mis hermanos, y nos dice: vete a orar, vete, quiero estar tiempo contigo, quiero cenar contigo, quiero quiero que leas mi palabra, quiero que conozcas más de mí y yo también conocer más de ti. Porque hay muchos versículos donde se menciona de que nosotros tenemos que conocerla a Él, pero hay uno en específico, no recuerdo la cita, pero se los voy a mencionar, luego se las voy a dar, que dice que es más importante que Él nos conozca a nosotros. Sabemos que Dios es omnisciente, pero se refiere a de conocernos en lo privado, de no vivir una religión, ¿cierto?, un fariseísmo de apariencia, sino que en la intimidad, porque en ese día muchos le dirán al Señor: en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos esto otro. Y el Señor va a decir: pero yo no los conocí, porque nosotros podemos tener toda la Escritura, mi hermano, ser estudiosos en la palabra, pero lo más importante es que Él nos conozca a nosotros en lo privado. El Señor en esta mañana quiere que nos santifiquemos más, porque Él anhela la comunión del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, y nos dio las herramientas, mis amados hermanos, para que podamos nosotros edificar su iglesia. Y justamente me refería, ¿cierto?, a los dones, que en Romanos 12:6, lo voy a buscar, me salté ese versículo, pero lo quiero leer.
Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Esos son otros dones, ¿cierto? Para que los puedan identificar y podamos pedirle al Señor que se manifiesten en medio nuestro para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero primero, ¿cierto? Antes de que Él entre a nuestro hogar, antes de que Él quiera sentarse a nuestra mesa y tener comunión con nosotros, primero tenemos que deshacernos de cosas que no les agradan a Él, ¿cierto? Tenemos que limpiar nuestra casa, tenemos que asearla, limpiarla, santificarla para Él, porque como mencionaba al principio, Él nos anhela celosamente, y esa es la palabra que ha estado hablando a la iglesia el Señor esta semana, que nos anhela celosamente, y ese celo produce una ira santa en el Señor, como cuando entró en el templo y estaban haciendo las mercancías, ¿cierto? Es un celo santo. Cuidémonos, Señor, cuidémonos, hermanos, de la ira del Señor de corrección, ¿cierto? Para nosotros como iglesia. Todos somos instrumentos de Cristo para la gloria de Él, pero debemos dejar que Él nos use. Somos un cuerpo y Jesús es la cabeza. Debemos crecer y dejar también que otros crezcan. Eso es lo más importante, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros vamos creciendo en esa hambre, en esa búsqueda que tenemos, pero tenemos que tomar de la mano a los nuevos, a los más débiles, ¿cierto? A los que les cuesta, y hacer que ellos también crezcan junto con nosotros. Ese es un sentir del Espíritu Santo, de que todos crezcamos a la estatura y la medida de nuestro Señor Jesucristo, y para eso tenemos que hacerlo en unidad en la santificación que nos demanda y en la unidad del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice que fuimos llamados a la comunión, porque sabemos, cierto, que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos el cuerpo. Dice que es un llamamiento para todos los hijos de Dios. Fuimos llamados a la comunión. A mí me encantaría que podamos nuevamente en algún momento, si el Señor lo permite, tener cultos en la semana, mis hermanos, presenciales, que podamos estar en esa unidad de los que anhelamos, de lo que buscamos del Señor, porque podemos ser pocos, pero el Señor está con nosotros, porque su palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que el Señor nos ayude, y también que nos ayude a reflexionar en eso, de que cuando estamos en nuestro hogar, que las conversaciones que hayan en nuestra mesa con nuestros esposos, con nuestras esposas, nuestros hijos, esté el Señor siempre en el centro de nuestras conversaciones, que podamos dejarle el espacio a Él, que Él quiere sentarse como en la iglesia primitiva, ¿cierto? Antes, cuando estaba con los discípulos, y sentarse y compartir con ellos, porque eso es lo que vamos a experimentar después, ¿cierto? Cuando esté toda su iglesia sea arrebatada, el Señor nos va a servir, dice, y ahí vamos a experimentar eso. Yo creo que todos vamos a querer estar cerca de Él. No sé cómo va a ser eso, pero que el Señor nos ayude, ¿cierto? Para estar más cerca, yo sé que el Espíritu Santo nos da esa unidad, y va a ser glorioso experimentar eso, mis amados hermanos. Y como ya para finalizar el mensaje, los voy a invitar a que abran segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Aquí está el apóstol Pablo hablando, ¿cierto?, a Timoteo, y lo voy a leer del principio, porque lo tenía del 6, pero lo vamos a leer del principio. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñan diferentes doctrinas, ni
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y aquí llegamos al versículo 6 que dice, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ay, dame un segundo, mi hermana, que me recuerdo eso. Timoteo, creo que lo anoté. Bueno, mi hermano, no, se me perdió un momento, pero el versículo dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Este es un llamado, ¿cierto?, a que avivemos los dones del Espíritu Santo que habitan y moran en nosotros, para que podamos ser participantes de la edificación, ¿cierto?, de su cuerpo, por medio de la comunión. Y aquí quiero finalizar y mencionar que el derramamiento del Espíritu Santo comienza con nuestra relación personal, ¿cierto?, con el Señor, y en la comunión del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, y todo sea para la gloria de nuestro Señor. Así que eso, mis amados, en esta mañana el Señor nos llama a la comunión, a la santificación, a limpiar nuestra casa, ¿cierto?, de todo lo que a Él no le glorifica, de todo lo que a Él no quiere. Y quiero invitarlos a que se pongan en pie para que oremos y podamos pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que avive el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros, para que el Señor sea derramando de su Espíritu Santo en nuestros corazones y para que podamos poner en obra la comunión que Él quiere como cuerpo de Cristo. Los invito, mis hermanos, a que se pongan de pie y vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo quien habita y mora en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú has hablado en nuestros corazones, Señor, porque tú nos anhelas celosamente, Señor. Ayúdanos a buscar más de ti, a santificarnos cada día más, Señor, en oración, en búsqueda y en esa comunión primeramente contigo, para que seamos conocidos delante de ti y la comunión, Señor, con nuestros hermanos. Te pido, Señor, que en esta semana tú seas trayendo, Señor, un anhelo de los dones del Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos, para que sean ellos, Señor, fortalecidos, Señor, y que podamos todos en conjunto edificar tu iglesia. Llena nuestras lámparas de aceite, Señor. Aviva el fuego del don de Dios, Señor, que tú nos has dado. Espíritu Santo, muévete con libertad en esta mañana. Trae, Señor, refrigerio, Señor, a nuestra alma, Señor, a nuestro ser. Trae esa santidad que tú anhelas y pone por sobre todas las cosas temor en nuestros corazones. Ese temor por el cual no vamos a querer dañarte, Señor. Ese temor por el cual vamos a actuar bien, Señor, en amor por sobre todas las cosas, porque podemos tener todos los dones, Señor, pero si no tenemos amor no sirve de nada. Sobreabunda, Señor, nuestros corazones en esta mañana de tu amor, para que podamos, Señor, experimentar lo glorioso y lo maravilloso, Señor, que es tenerte a ti, Señor. Gracias te damos, que nuestros corazones sobreabunde, Señor, el fruto de tu Espíritu Santo en nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.